Buenas, bienvenidos a un nuevo haul, un nuevo que compré de maquillaje y en realidad también un poquito de cosmética, y hoy le toca a Todo Moda. Hice una compra de los últimos lanzamientos de la marca Todo Moda Beauty, pero también incluí un producto que no es de la marca. Pasamos ahora a los productos de la marca Todo Moda Beauty, que es por eso por lo cual entraron al video. Y les voy a mostrar el que más me gusta primero. Tenemos esta paleta de glitters. Se llama But First Glitter. Son sombras en crema con brillos. Dice que es un glitter biodegradable. Es un producto vegano. No sé si llegan a verlo ahí que dice vegan. Y por supuesto también es cruelty free. Toda la línea Todo Moda Beauty es cruelty free. Y en este caso este también es vegano. Acá los ven en todo su esplendor. Viene con estas dos esponjitas, de las cuales yo honestamente no soy muy fanática. Prefiero no utilizarlas. Vamos con los swatches de esta paleta de glitters. Tienen una textura que no es en polvo, es entre crema y gel. No sé cuánto se llega a apreciar en la cámara, pero son toppers. Son para aplicar sobre un maquillaje. Este tiene un reflejo plateado, este tiene un reflejo rosado y este tiene un reflejo violáceo, ¿sí? Un lila violeta. Me voy a saltear este color y voy a ir a este otro. Este tendría una base un poquito más intensa y es puramente blanco. Y último vamos a este más intenso, que tiene una base más amarronada y destellos rojizos. Muero de ganas por ponerla a prueba. Y ya lo vamos a estar poniendo a prueba, pero lo que tiene de bueno este producto, en teoría, al ser en crema, no necesitamos un glitter glue. Es decir, no necesitamos un pegamento para glitter porque la formulación ya está realizada de forma que no se nos caiga en el rostro. Esa es la teoría, así que ya la vamos a estar poniendo a prueba. Segundo producto, tenemos este labial del último lanzamiento, Nude Attitude, o como sea que se pronuncie, no estoy segura si lo pronuncié bien. Es un labial hidratante en crema con vitamina. También es vegano. Les voy a ahorrar el paso de Mariana sacándole el envase. Yo entiendo que esto es para que la gente no lo use en el local, pero me gustaría que ya no usen este tipo de envases de plástico en cada uno de los productos. Bien, este es el packaging. Es muy bonito, es opaco, ¿sí? El envase. Bueno, es un color más fuerte del que pensaba. Ahí lo difuminamos un poquito. No es un gloss, ya lo vamos a poner a prueba, pero es bastante intenso. Próximo producto tenemos esta máscara de pestañas Aqualash Waterproof. Es una máscara de pestañas obviamente a prueba de agua. Vamos a mostrarles. El cepillito tiene una forma un tanto extraña y es de silicona. Obviamente también va a estar siendo a prueba en próximos videos. Así que suscríbanse y de paso dejen un me gusta, comenten, que todas esas cosas ayudan un montón al canal. Siguiente producto también de su línea Nude Attitude. Tenemos esta sombra líquida para ojos, por supuesto. También es un producto vegano. Dice que contiene vitamina E y el color es Kind Berry. Ahí tenemos el envase sin el plástico. También viene con una tipo esponjita. Vamos a aprovechar y hacer un swatch también. También es un color súper intenso. Quiero ver a ver si se difumina. Me interesa mucho cómo va a quedar la textura, ¿sí? Así está completamente difuminado. Cómo va a quedar en el párpado, sobre todo cómo se va a difuminar en el párpado y cuánto tiempo dura. Porque en principio tiene una textura muy parecida a un labial, pero después termina quedando bastante suave. Así que le tengo muchas ganas. Lo mismo con este otro producto, muy parecido al color, también de la misma línea Nude Attitude, así que también es vegana. Y en este caso es un rubor líquido con antioxidantes, vitamina E, escualano vegetal, aceite de sandía y arándanos. Un montón de cosas tiene. El color es Graceful Coral. El envase, como todos los envases de la línea, me encantan, así medio opaquitos, opalescentes. No me acuerdo cómo se llama. Y este trae un montón de producto. También viene así. Pero yo sabía que esto iba a suceder porque es básicamente lo mismo que me sucede con otro rubor líquido de la marca. Y es que en realidad el rubor no es tan intenso el color. Vamos a probarlo acá. Creo que pueden ver, si comparan con la textura del anterior, que es muchísimo más traslúcido el producto, ¿sí? Es bastante más aceitoso, ahora que lo estoy difuminando. No parece tener nada de glitter. La verdad que le tengo bastante fe porque me parece que es este tipo de productos que se puede construir un poquito el color. Si el tránsito nos deja, les cuento lo que opino de este rubor.
sin haberlo utilizado, por supuesto. Porque, como pueden ver, es bastante sutil y entonces creo que es uno de estos productos que podemos construir el color y aplicando más capas tener mayor intensidad. Pero si hacemos una capa finita y bastante bien difuminada, nos da un look súper natural. Así que tengo muchas ganas de probar este rubor. Y último, pero no por eso menos importante, tenemos esta paletita de sombras. Se llama Natural Glow, es de la Signature Collection y se llama Mineral Palette, paleta de sombras para ojos. Y dice que tiene niacinamida, vitamina D, aceite de jojoba, corteza de sauce, aceite de kiwi y uva. Raro para una sombra. También es un producto vegano. Son estas paletitas chiquititas súper copadas para llevarlas de viaje. Estos son los colores y les dejo un swatch de la paleta. Estos dos primeros colores son mate. Este es un color metalizado, muy suavecito, es casi un brillo, con un tono un poco dorado, pero tiene mucha opacidad. Acá volvemos a otro color mate. Ya veremos cómo es la pigmentación en el ojo, pero por los swatches parecen no tener tanta intensidad. Sacando esta es una de las más intensas. Y estos son los 5 colores de esta paletita. Por último, y esto en realidad no es de la marca Todo Moda, sino que es de la colaboración de la marca ACF con Dadatina y se venden, entre otros lugares, por supuesto, en Todo Moda. Ahí dice ACF by Dadatina. Es un gel de limpieza y este es el repuesto. Por si se lo preguntan, tienen los mismos precios que en la página de ACF, por eso decidí comprarlo acá y no directamente a ACF. Es un gel de limpieza para realizar la doble limpieza. Y resumiendo, la doble limpieza es obviamente 2 pasos. El primer paso es con un producto con una base de aceite. Puede ser un aceite de limpieza, un aceite bifásico y un segundo paso en el cual utilizamos un producto con base acuosa. Y ese sería el caso para este producto. Lo que dice es que completa la limpieza y calma la piel, dejando el rostro para continuar con la rutina. Los productos de Dadatina son sin TAC, cruelty free, veganos, además no tienen fragancia y tampoco tienen ftalatos. Y el repuesto utiliza un 66% menos de plástico. Así que si ustedes ya tienen un envase en el cual ponerlo o si ya compraron este producto, no tiren el envase y utilicen los repuestos, que no solamente son mejores para el medio ambiente, sino que también son más baratos. Y contándoles que en realidad me confundí cuando compré eso. Yo quería un aceite para el primer paso de la doble rutina y esto es el segundo paso de la doble rutina, pero bueno, ya lo vamos a utilizar igual. Bueno, esto fue el haul bastante chiquito, no compré tantos productos, pero sí sumó bastante en la cuenta. Fue una compra bastante compulsiva mientras hacía unas compritas de fin de año. Yo me quedo súper entusiasmada, con muchísimas ganas de poner a prueba todos estos productos, así que los espero en el próximo. Cuídense.